Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16. Vamos a tener aquí nuestro versículo para el mensaje de esta noche. Mateo, capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nuestro tema para esta tarde se titula Cristo, el médico de almas necesitadas. La semana pasada hablábamos de nuestro Señor como refugio para almas necesitadas. Y aquí tenemos a nuestro Señor también mostrándonos cómo Él salva las almas y cómo nos ilustra precisamente esto por medio de milagros, uno tras otro que encontramos en el Nuevo Testamento. Y en estos versículos hallamos una hermosa escena de la vida de nuestro Salvador en su ministerio terrenal. De hecho, leíamos parte del capítulo 8, había terminado el Sermón del Monte hasta el capítulo 7, y comienza ahora a hacer obras de sanidad, obras milagrosas. Y aquí tenemos varios milagros. A partir del versículo 1 vemos al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, pero en particular quiero detenerme hoy en el versículo 16, porque en un versículo no solamente no se nos muestra un milagro, sino muchísimos milagros, y estos tienen muchísimo también que decirnos a nosotros con respecto a lo que nuestro Señor está comunicándonos por medio de esto. Porque los milagros que encontramos en los evangelios, nuestro Señor obrando de manera sobrenatural, sanando enfermedades físicas, no solo muestran su poder, por un lado, no solamente lo autentican como el Mesías que iba a venir, que iba a sanar al quebrantado de corazón y también iba a dar vista a los ciegos, no solamente hacía aquello, sino que también por medio de estas sanidades, por medio de estos milagros, provee una ilustración hermosa, provee una ilustración maravillosa de la gracia y de la conversión que Él hace en la vida de aquellos, ya no enfermos en el cuerpo, sino pecadores, personas que están afectados en su alma, corrompidos por la maldad, hacia personas ya no enfermas físicamente, sino enfermas espiritualmente, moribundas, producto de su realidad delante de Dios. Así que el contexto nos provee la historia que está pasando aquí, en términos más generales. Ya ha comenzado el ministerio terrenal de nuestro Señor, ha hablado en Marcos 1 acerca del reino de los cielos, se ha acercado, en todo el Sermón del Monte nos ha hablado acerca del reino, acerca de lo que rige, cuáles son las cosas que se hacen en el reino de Dios. Y aquí entonces comienza a hacer milagros, y en particular a partir del verso 14 se nos provee que Él estaba en la casa de Pedro, a quien seguramente había alegrado su corazón porque había sanado a su suegra. Y la historia continúa porque ya era de noche, ya había avanzado el día, había hecho este milagro, lo hallamos allí en el versículo número 14. Y ocurre que comienza a haber en la escena muchísimas personas. Y no solamente venían personas solas, sino que traían algún pariente tal vez, algún vecino, algún amigo que estaba afligido por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, así que lo traían para que fuera sanado por Cristo. Eso lo hallamos aquí. Cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y luego sanó también a todos los enfermos. Y de hecho Lucas añade a este relato paralelo que le trajeron todos los enfermos de la ciudad, sin excepción. Y de hecho Lucas Lucas dice que trajo a todos los enfermos y Marcos añade que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Así que estamos hablando de una gran multitud de personas, no era un puñado, toda la ciudad, todos los enfermos habían venido para poder escuchar, para poder ver los milagros, pero también para recibir sanidad. Así que lo que tenemos en esta escena es todo tipo de enfermos. Nos imaginamos en una ciudad de miles de habitantes, van a haber ciegos, sordos, mudos, cojos, van a haber todo tipo de enfermedades, las cuales hoy día también nosotros podemos conocer. Y eso estaba aquí afuera de la casa de Pedro, donde él estaba. Pero también habían endemoniados, personas que
estaban cautivos de manera ahora externa en todo su ser, su cuerpo, su alma, por demonios. Y esa es la escena que tenemos. Eso es lo que se nos presenta aquí en este simple versículo. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así que luego el Señor sale de aquel lugar. Sale de donde estaba, en la casa de Pedro, y lo que hizo inmediatamente fue librar y sanar a todos y cada uno de aquellos enfermos que estaban en aquel lugar. Sobre los enfermos físicos, simplemente Él dice que puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Estoy citando también relatos paralelos de esta sección. Y a los endemoniados, como dice acá, Él echó con su palabra fuera a los demonios. Pensemos en esas personas. No eran pocas, era toda la ciudad allí, estando afuera de la casa de Pedro. Cuánta alegría debió haber existido para estas personas. Cuánta gratitud en el corazón de aquellos que recibieron la compasión de Cristo, sanándoles de toda enfermedad y echando fuera todo demonio. Qué tremendo es esta historia. No estamos hablando de una persona, como había ocurrido en los primeros versículos del capítulo 8, inclusive hasta el versículo 14, versículo 15, cuando habla también de la suegra de Pedro. Estamos hablando de toda una ciudad, sin excepción, que trajeron todos los enfermos y toda la ciudad se dio cita para entonces poder contarnos el Señor por medio de esto acerca del poder transformador del Evangelio. Vamos a ver entonces cómo nos ilustra este tremendo y maravilloso milagro multitudinario que el Señor hace, cómo esto nos ilustra la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio. Así que en primer lugar lo que encontramos es una ilustración del pecado que ha corrompido el alma. Eso es lo primero que hallamos en este simple versículo, porque había todo tipo de enfermedad. Y al mostrar estas descripciones diferentes, nos habla precisamente y nos ilustra de todo tipo de pecados que ha contaminado el corazón. No solo la mentira, no solo el engaño, no son los pecados que traen placer físico, no tan solo es la mentira, no es tan solo ir en contra del diseño de Dios, sino son una multitud, un abanico amplio de pecados que reinan y dominan al ser humano por naturaleza. El pecado ha corrompido el alma. Pero también nos habla, por medio de todo lo que ocurre en el versículo 16, acerca de la universalidad del pecado, todo tipo de personas. Vino toda la ciudad en esta situación. Pero también nos habla, ellos tuvieron que venir. Así que nos habla de que la salvación es algo personal. No es algo simplemente que yo puedo recibir porque otro la ha recibido y yo de manera automática la he de recibir. Yo no me puedo quedar en la casa, en otras palabras, tomando el milagro mientras todos los demás van y yo por medio de aquello entonces he de recibir la bendición. Todos y cada uno de ellos, si iban a recibir la sanidad, debían ir presencialmente a donde el Señor estaba. Pero también hallamos aquí que algunos llevaron enfermos delante del Señor, porque la gracia debe ser compartida. Seguramente algunos de ustedes vinieron a la fe porque alguien mostró preocupación por su alma. Alguien les invitó, a aquellos que son creyentes, me dirijo. Alguien estuvo orando por ustedes. Alguien de una u otra manera les trajo, les acercó para que pudieran oír y escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. Pero también en esta tarde puede haber alguien que no sea salvo, que no ha experimentado el poder transformador del Evangelio y alguien te ha invitado. Alguien ha mostrado ese interés, ese amor por tu alma. Y todo eso lo hallamos aquí en el versículo número 16. El pecado ha corrompido el alma de manera total y completa por toda esta gama de pecados que vienen producto de esa naturaleza pecaminosa. Es universal, pero si hemos de ir al Señor es algo personal. Pero a la vez Dios usa instrumentos humanos, amigos, cercanos para poder guiarte, llevarte a poder escuchar el mensaje de la gracia de nuestro Dios. Así que todo esto nos ilustra lo que hallamos aquí en el versículo número 16. Pero además, en segundo lugar, no solamente nos ilustra estas verdades, sino que también vemos que el Evangelio trae dicha.
El Evangelio trae verdadera felicidad. ¿No es esto lo que el creyente, si tú hablas con alguien que es creyente, te vas a dar cuenta que esto es lo que experimenta día a día, especialmente cuando el Señor sana su alma, trae salvación a él? Si me acompañas al inicio del Sermón del Monte en Mateo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mira las palabras de nuestro Señor aquí, bienaventurados, dichosos, felices. Y todos ponen atención, porque esa ha sido la búsqueda de todo ser humano. ¿Cómo sentirse pleno? ¿Cómo sentirse completo? ¿Cómo sentirse que ya no necesita absolutamente nada más para esta vida? Así que de una u otra manera, todos y cada uno de los hombres andan en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de la dicha. Así que el Señor comienza este gran sermón del monte diciéndole bienaventurados, felices. Yo siempre he pensado en esa multitud, levantando su vista para decir, bueno, ¿qué tiene este hombre que decirnos? Se hablará también, tal vez de las riquezas o de tomar las armas para poder ser libre del yugo romano y de esa manera sentirnos libres al ser emancipados de esta situación social o nacional en la que nos encontramos. Pero nuestro Señor comienza de manera totalmente diferente. Bienaventurados los pobres. Eso es lo que dice el versículo número 3. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Así que cuando el Señor obra en el corazón de alguien, en primer lugar lo hace mostrando nuestro pecado, mostrando que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario, y nos lleva a confiar en Cristo como el único mediador. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, somos justificados, somos declarados justos delante del Señor. Y producto de esta nueva realidad espiritual es que el hombre ahora puede tener y tiene paz, pero verdadera paz, verdadera dicha. Y este término paz viene de un término que denota unión, denota unir algo. Y ahí viene la paz cristiana. No es como el mundo la da, que está basado en asuntos temporales. No es como la paz que puede dar la sociedad, que está basado en asuntos que el día de mañana ya no pueden existir. Pero la paz que el creyente disfruta es porque hemos sido perdonados en primer lugar por Dios. Hemos sido justificados por Él y ahora tenemos reconciliación con Él y estamos en comunión con Dios, estamos en paz con Dios y ahora nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Alguien puede poner su confianza para tener paz en las riquezas. Nada te asegura que el día de mañana la has de tener. Nadie puede tener su paz basada en asuntos tal vez de personas. Mañana no han de estar y tu paz se ha de desvanecer. Pero la paz cristiana está basada en la reconciliación, en la comunión, en esta realidad de que ahora hemos sido perdonados y tenemos comunión con Dios, tenemos eternidad con Dios. Así que es importante que entendamos este asunto porque eso es lo que el Evangelio trae dicha. Estos hombres cuando fueron sanados, es indudable que ellos sintieron el gozo, la alegría y la gratitud de recibir la compasión de Cristo. Y de esa manera el hombre que ha experimentado el poder transformador del Evangelio es un hombre que vive tranquilo, es un hombre que vive con paz, porque ni aun ni la muerte lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero debo aclarar, la paz no es el objetivo en la vida cristiana. La paz no es más que el resultado de estar en comunión con Dios. Así que si has de venir delante del Señor, en primer lugar debes entender que no es para venir buscar una felicidad temporal y pasajera de este mundo. No es meramente para alcanzar alguna sanidad física. Si has de venir delante del Señor, en primer lugar es para poder pedir salvación, que Él pueda obrar en tu vida y traerte de condenación a libertad, de muerte eterna a vida eterna. Muchas personas quieren paz, pero sin estar en comunión con Dios. Muchas personas quieren verdadera paz, pero no entregando su vida al Señor. Eso no es más que una vana y mera ilusión, porque es imposible hallar verdadera paz si no es confiando en Cristo como el único Salvador. Así que nos habla, nos ilustra la realidad del hombre, del pecado, de la gracia que
nos lleva a pedirla de manera personal. No solamente el Evangelio trae dicha en segundo lugar, sino que también la salvación es un milagro que Dios hace. Todo acá está condensado en este versículo número 16. El más grande milagro es el que Dios hace. Nueva vida, nueva mente, nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevo objetivo en la vida. Todo aquello es lo que Dios hace. En muchos aspectos, por cierto. Nuestra vida ha de seguir igual. Vamos a ir a trabajar, vamos a tener las mismas dificultades, vamos a tener que ir a comprar para poder alimentar a nuestros seres queridos. Vamos a tener dificultad también en nuestros quehaceres diarios. Todo aquello no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es el propósito, es la motivación por la cual hacemos todas las cosas. Dios transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón ahora para poner un deseo por la santidad, un deseo por honrar a Dios, un deseo por glorificar a Dios de manera sincera. Así que lo que vemos aquí, que todo lo que el Señor hizo, nos muestra que es algo que Dios hace. En primer lugar, vamos a ilustrar esto con respecto al Evangelio. Es una salvación gratuita, el milagro de la salvación, de esta nueva vida, todo lo que Él hace en favor de pecadores, nuevamente y nuevo propósito, es un milagro de una salvación gratuita. No vemos al Señor aquí saliendo a pedir dinero para poder sanar a alguien. No lo vemos buscando fama, no lo vemos buscando popularidad para poder mostrar compasión a aquellos que están necesitados. De hecho, en Marcos, cuando leemos el relato paralelo, luego de llegar a altas horas de la noche y sanando personas, Él se fue a dormir y muy de madrugada se levantó para orar al Señor, para acudir al Padre. Y cuando viene Pedro y le dice, Maestro, todos te buscan, quieren seguir viendo cosas, Jesús le dijo, mira, vayamos a otra ciudad para anunciar allí también el mensaje del Evangelio. Aquella fama podía impedir el avance del Evangelio. Aquella fama, esa popularidad que la gente había mostrado hacia Cristo, podía estar en contra de esa misión que Él traía. Así que se alejó de aquella ciudad para poder llevarla a otro lugar. Así que no lo vemos pidiendo dinero, no lo vemos anhelando la fama o la popularidad, tampoco pidiendo alguna obra para ganarse su favor, mostrándonos que la salvación es algo gratuito. Nada que podamos ofrecer, nada que podamos nosotros entregar a cambio. Él simplemente salió y lo sanó. Nada que ver con estos falsos predicadores que andan en gimnasios o en iglesias buscando prebendas humanas, condicionando algo para obtener algo a cambio. Ese no es el modelo de nuestro Señor. Él mostró su compasión y salva también ahora a las personas de manera gratuita. Nada que podamos hacer. El profeta Isaías dice, venid, comprad sin dinero. Esto es algo que se recibe tan solo por gracia, es gratuito. Nada que nosotros podamos pagar por ello. Es un milagro que Dios hace y también es un milagro de perdón. Mira que Dios considere todo el pecado que hemos hecho en contra de Él. Si pensábamos tan solo en la última semana, aquellas cosas que el hombre hace en contra de Dios, no le considera, la ignora, es indiferente. Es algo que realmente constantemente, ya sea en pensamiento, en actitud o en motivaciones, no apuntan a Dios. Así que cada día, cada hora, cada segundo de nuestra vida son pecados que se van acumulando y que ahora en la salvación, en el milagro de la salvación, Dios perdone todo nuestro pecado y no se acuerde jamás, nunca más de Él. Eso es un gran milagro. Eso es el milagro que Dios hace en la vida de aquellos que vienen delante de Él en arrepentimiento y fe. No es que Dios pase por alto el pecado. No es que simplemente haga la vista gorda al pecado del hombre, sino que lo que Dios hace es que cuando confiamos en Cristo, toda nuestra culpabilidad, todo nuestro pecado es cargado a Cristo. Y Él allí en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de ellos. Por cada mentira, por cada engaño, por cada falsedad, por cada mala palabra, por cada odio, por cada rencor, por esas pizcas de orgullo que tal vez has arraigado en el corazón. Por todos y cada uno de ellos Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y ahora la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es cargada, nos es puesto a nuestra cuenta. Son hermosas las palabras de Pablo en Corintios. Al que no conoció pecado, a Cristo. A Él le hizo pecado, no en el sentido que llegó a ser pecador,
sino en el sentido que Él llevó las consecuencias del pecado para que nosotros ahora seamos tratados como justos delante de nuestro Dios. Así que es un milagro de perdón, no solamente es gratuito, es un milagro del perdón lo que el Señor hace y nos ilustra aquí en este versículo número 16. Pero también es un milagro de amor incondicional. Dios muestra su amor, dice Pablo en Romanos, en que siendo pecadores, no mereciendo su bondad, no mereciendo su misericordia, no mereciendo su salvación, Él, dice, nos salvó. Él ha libertado a pecadores. Cristo murió por nosotros. Piensa en Getsemaní, horas antes de que fuera arrestado. Se nos habla en los evangelios que Él fue a orar a aquel lugar y su alma fue comprimida al punto de estar en una completa agonía. Estaba sudando como grandes gotas de sangre en Getsemaní. Y ora al Padre y le dice, si hay otro camino, si hay otra forma, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando la ira de Dios por el pecado iba a ser cargado en la cruz del Calvario. Pero luego, Él sabía que no había otro camino. Él se levantó dispuesto a cumplir aquella gran obra. ¿Cuál era? Reconciliar al hombre con Dios por medio de todo aquel sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Es un milagro de amor incondicional. Él fue dispuesto. Él no se negó, sino que fue a cumplir aquella gran obra, aquella gran misión de abrir el único camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Pero no tan solo es un milagro de salvación gratuita, no solamente es un milagro de perdón, no solamente es un milagro de amor incondicional, sino que también es un milagro de libertad. Se nos ilustra aquí también. Estos hombres fueron libres de la enfermedad. Es algo temporal, pero también nos está ilustrando todo lo que nuestro Señor hace por medio de su Evangelio. Libertar al alma de la esclavitud del pecado. Libertar a las almas del dominio de Satanás. Libertar a las almas para darle ahora una eterna libertad en Cristo. Así lo dice nuestro Señor en el libro de Juan. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y todo esto se nos ilustra, se nos condensa en este versículo número 16. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ya quiero concluir. Quiero hacerlo por medio de 2 puntos extras que quiero mencionar. Porque también aquí encontramos una advertencia. Porque los únicos incurables son quienes rehúsan acudir al llamado de nuestro Dios. Aquellos que creen no tener necesidad de médico. No sé si habrá algo más terrible, seguramente lo hay. Pero algo más desagradable que hablar con personas que sabemos que están enfermos, evidentemente necesitan ir al doctor, pero no lo hacen porque creen estar sanos. Hacerlos cambiar de opinión es una tarea casi imposible. Hacerlos cambiar su punto de vista es una tarea que puede ser cansadora al punto de abandonarla. Debemos decirlo, es desagradable hablar con personas que están gravemente enfermos, necesitando ir a un doctor, pero que crean estar sanos. Y así también es para aquellos que no creen tener necesidad de un Salvador, que no creen tener necesidad de alguien que les dé libertad, de que alguien les perdone, de que alguien muestre un amor incondicional hacia ellos para salvarles de aquella realidad espiritual. Si esa es tu situación, querido amigo, nunca podrás ver la gracia de Dios. Nunca podrás experimentar el perdón. Jamás podrás obtener aquella libertad que Cristo da si no crees el Evangelio. Es importante que lo comprendamos. Es una advertencia que está aquí presente. Aquellos que no creen tener necesidad de un Salvador, jamás han de poder experimentar el poder transformador del Evangelio. Pero en segundo lugar, también cuánto brilla Cristo en estas breves líneas, en este versículo número 16. Mira la compasión de nuestro Salvador brillando en medio de estas múltiples sanidades.
Nunca Él vio a una multitud sin compadecerse de ellos. Nunca miró a una multitud sin mostrar hacia ellos misericordia. Cada uno de estos hombres y mujeres tenían sus propias enfermedades. Pero más allá de estas diferencias que pudieran haber habido, más allá de estas circunstancias particulares que cada uno de ellos podrían tener, el poder de Cristo fue suficiente. El poder de Cristo fue suficiente para poder dar salud a ellos. Y ahora también el Señor da salvación a todo aquel que viene delante de Él pidiendo perdón por sus pecados, sea cuales sean. Son hermosas las palabras del profeta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, profundos, sean evidentes, imposibles de ocultar, brille ese pecado, vendrán a ser como blanca lana. Ninguno de estos enfermos que vino al Señor lo hizo en vano. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y sanó, dice el versículo 16, a todos los enfermos, sin excepción. Mira, esa es la compasión de Cristo. Él no echa fuera a nadie que venga delante de Él. No hay un momento en que la gracia de Dios sea limitada. No hay un momento en que la gracia del Señor no pueda ser capaz de salvar a aquel que viene delante de Él en arrepentimiento y fe. Brilla su compasión salvando a toda una ciudad entera volcada aquí. Y todos y cada uno de ellos fueron sanos. Pero también brilla su gracia. Este favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Este favor que no merecemos, producto de nuestra realidad delante de Él. Pero brilla su gracia aquí en salvar pecadores. El Salvador, queridos amigos, está dispuesto a quitar de nosotros todo pecado y a obrar en nosotros esa santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Él estaba en casa de Pedro. Él pudo haber dicho simplemente, mira, cierra las cortinas, quiero tener un momento de tranquilidad acá. Estaba cansado tal vez todo el día haciendo milagros, anunciando el Evangelio. Él pudo haber dicho, mira, dile que se vayan a esa gente, necesito dormir, necesito descansar. Mañana debo levantarme temprano para orar al Padre, debo ir a otro lugar. Muy por el contrario, Él sale de aquel lugar, muestra su compasión, sana a todas las personas. Y este Salvador entonces nos muestra que Él ha de mostrar su bondad y su misericordia y obrar en nosotros libertad del pecado, perdón del pecado y guiarnos a esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. No hay caso sin esperanza para el evangelio de la gracia de Dios. Uno puede ir al doctor a ver lo que tiene y puede darnos buenas medicinas para sanarnos de manera temporal, pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Simplemente te entregarán un diagnóstico para decirte, no hay nada más que hacer. Pero este médico para almas necesitadas, para él no hay ningún caso sin esperanza. Para él no hay nada, absolutamente nada imposible. Puede ser joven, puede ser alguien mayor, puede ser alguien que está sumido en el pecado evidente, como alguien que por medio de la moralidad aparente una vida intachable. Queridos amigos, nadie, absolutamente nadie, está más allá de la obra que nuestro Señor hace en aquellos que vienen pidiendo misericordia, pidiendo salvación y vida eterna. Por ende, debes ir delante del Señor. ¿Cómo ir? Arrepiéntete de tus pecados. Señor, esta en realidad ya no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma que ha contaminado todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que es mi ser en este mundo ha sido contaminado. Señor, aquí está mi pecado. Estoy seguro que algo va a ocurrir. No te vas a acordar de todos ellos. Son tantos. Tienes 20, 30, 50 años. Es imposible poder enumerar todos y cada uno de ellos. Pero te acordarás de aquellos pecados que han dominado tu vida. Le dirás, Señor, aquí está mi alma, esto es todo lo que soy. Me arrepiento, tengo dolor y siento vergüenza por haber ofendido tu santidad. Pero creo en Cristo, que Él en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de ellos. Y te aferras a lo que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que aquel que lo hace con sinceridad, Él no le echará fuera. Esto es lo que hallamos aquí.
Hermosas palabras. Cuando llegó la noche, cansado tal vez, Él muestra compasión y su gracia brilla al sanar a todos estos enfermos y echar fuera a los demonios, ilustrándonos que nuestro Señor siempre está dispuesto a salvar a todos aquellos que vienen reconociendo su realidad, reconociendo su pecado y confiando en Él como el único medio por el cual pueden hallar descanso para sus almas atribuladas. Que el Señor nos ayude a todos.